David Millán, un hombre español que superaba los 50 años, había dedicado gran parte de su vida al mundo de las finanzas de una empresa de éxito moderado en su país. Sin embargo, su matrimonio se había desmoronado hacía tiempo, dejándole un rastro de cicatrices y desilusiones. Un día, harto de la monotonía y el peso de su pasado, decidió poner fin a sus negocios y lanzarse a la aventura de recorrer el mundo antes de que fuera demasiado tarde. Con pocos lazos familiares y el remordimiento de no haber explorado más allá de las fronteras de su tierra natal, David se sentía impulsado por una sed de libertad. Tras su divorcio, su corazón estaba enredado y confuso, pero a sus 50 años finalmente hizo las maletas y se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. Al principio David había barajado destinos como el sudeste asiático o Europa, pero de repente las vastas estepas de Mongolia que había visto en un documental acudieron vívidamente a su mente. Allí, el horizonte se extendía sin fin, y las gentes aún llevaban vidas nómadas, en una civilización salvaje e inmaculada. David Millán anhelaba sumergirse en ese paisaje, sentir la verdadera libertad en una tierra extraña. Un conocido le había advertido que más allá de las zonas urbanas, Mongolia ofrecía inmensas praderas, desiertos y terrenos accidentados, lo que hacía que viajar fuera una tarea ardua. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más crecía su curiosidad. Por casualidad, conoció hoy a un traductor de mongol en una comunidad en línea, quien le informó que en las regiones occidentales y noroccidentales todavía existían algunas tribus minoritarias con casi ningún contacto con el mundo exterior. Tras aterrizar en Ulan Bator, David Millán comenzó su lento avance hacia el oeste. Alquiló un vehículo y se armó con algunas frases básicas de saludo en mongol, aprendidas de un traductor y un diccionario que había preparado en España. Anticipaba que el dominio del inglés sería escaso, pero confiaba en que siempre encontraría la manera de comunicarse. Después de recorrer Ulan Bator y algunas ciudades pequeñas cercanas durante unos días, se aventuró en áreas más remotas. A medida que se alejaba de la ciudad, las carreteras se volvían cada vez más precarias y la señal de su teléfono móvil se desvaneció. Sin embargo, David Millán sintió más alivio que ansiedad. Era como si el bullicioso ritmo de vida en España, las heridas de su divorcio y las miradas inquisitivas de los demás hubieran desaparecido por completo. Ahora, solo estaban él y la inmensidad de la tierra. Después de conducir durante varias horas por caminos sin asfaltar, un paisaje desolado se extendió de repente ante sus ojos. Fuertes vientos aullaban, el polvo se arremolinaba y no había señales de aldeas, salvo algunas crestas apenas visibles en la distancia. Llevaba consigo una cantidad considerable de comida, agua y combustible para el vehículo, pero no sabía cuándo ni dónde aparecería un asentamiento. Un ligero temor se apoderó de él. ¿Y si se quedaba aislado en el corazón de la estepa? No obstante, desde el momento en que partió, supo que era un viaje peligroso. Lobos o perros salvajes vagando por la estepa, un clima impredecible, el riesgo de perderse. Nada de eso era fácil. David Millán volvió a abrir su mapa en el coche, intentando encontrar algún punto de referencia conocido, pero incluso había perdido su sentido de la posición precisa, confundido por el terreno accidentado de esa llanura desolada, donde incluso una aguja caída sería difícil de encontrar. Decidió confiar en su intuición y seguir adelante. Una tarde, tras conducir durante medio día más, divisó lo que parecían ser pequeños puntos en la distancia. Al acercarse, resultó ser un pequeño asentamiento de varias yurtas. David Millán estaba exhausto por el sol abrasador, pero al ver ese lugar, sintió una oleada de alivio. Si era un grupo de yurtas habitado por nómadas mongoles, al menos podría encontrar gente, agua y un lugar donde dormir. A medida que se acercaba vio unas 8 yurtas esparcidas. Cabras y ovejas pastaban cerca, y la gente le lanzó miradas curiosas. David Millán salió lentamente del coche y los saludó con un mongol torpe. Intentó saludarlos en inglés, con la esperanza de ser comprendido, pero la reacción fue algo incómoda. Sin embargo, no era un ambiente de rechazo absoluto hacia los extraños. Varias personas se acercaron y le hicieron gestos para que se uniera a ellos. Esa noche, a través de una comunicación torpe, David indicó que era español y que estaba de viaje. Los aldeanos parecían sorprendidos y le ofrecieron cordero asado y té con leche. David Millán se sintió muy agradecido y torpemente expresó su buena voluntad entregándoles algunos aperitivos españoles y pequeños recuerdos que llevaba consigo. Este asentamiento era una tribu muy pequeña, que se hacía llamar los Altai, y decían haber vivido una vida nómada en esa región desde hacía mucho tiempo. David Millán no podía comprender los detalles,
pero a grandes rasgos, captó su situación a través de una mezcla de mongol, algunas palabras en inglés y sus gestos. Casi no había hombres jóvenes en la aldea. En su mayoría solo niños, mujeres de mediana edad y ancianas, y algunos ancianos. Esa noche, mientras dormía en una de las yurtas, se preguntó: ¿por qué no hay hombres jóvenes? ¿Podrían haberse ido a las ciudades a buscar trabajo? ¿O podría haber otras razones? David Millán simplemente lo dejó pasar, sin ninguna sospecha particular. Todavía planeaba quedarse 1 o 2 días más, y luego partir. Las 3 hermanas. Un destino entrelazado. A la mañana siguiente, los aldeanos le sugirieron mostrarle la aldea, pero David Millán declinó. Luego, le señalaron el pozo y las zonas de pastoreo de animales, aunque sin verbalizarlo completamente. Fue entonces, frente a una yurta, donde descubrió a 3 jóvenes mujeres que no había esperado. Todas parecían estar en sus 20 años, mucho más jóvenes que David Millán. Se parecían mucho, pero cada una irradiaba un encanto diferente. La primera tenía un espeso cabello negro, medio recogido, y parecía alta y serena. La segunda tenía cabello castaño y una sonrisa impresionantemente brillante, y parecía muy vivaz. La tercera tenía trenzas pulcras y cruzaba miradas en silencio. Más tarde, David se enteró de que estas 3 eran hermanas, llamadas Urán, Tuya y Sarnay, respectivamente. Una mujer de mediana edad de la aldea parecía estar presentando a David Millán a las hermanas. Cuando David las saludó, las 3 hermanas lo miraron con expresiones curiosas y sonrieron. Notablemente la segunda hermana Tuya soltó un corto hello en inglés, a lo que David Millán respondió: "Hello, nice to meet you", provocando una carcajada. Parecía que el inglés no sería completamente comprendido, pero los saludos básicos estaban bien. Así, naturalmente, David tuvo la oportunidad de conversar con las hermanas. Urán apenas hablaba inglés, lo que dificultaba la traducción, pero Tuya le ayudaba. Ella había visitado brevemente Ulan Bator en su infancia, y había tenido algo de exposición al inglés. La tercera hermana, Sarnay, era tímida y hablaba poco, pero miraba a David Millán como se miraría un forastero. Esa tarde, David Millán visitó los pastizales cercanos con las hermanas. También observaron a los aldeanos arrear el ganado por la estepa. Tuya le explicó la vida de la aldea en un inglés sencillo. Mencionó la escasez de hombres, que la mayoría de los jóvenes se habían ido, y poco a poco le fue contando sobre las antiguas tradiciones de la aldea. David Millán sintió curiosidad. Entonces, ¿cómo se casan y tienen hijos? Tuya respondió con una expresión sutil y una sonrisa. Nuestra tribu tiene una costumbre especial. A veces, tenemos relaciones con hombres forasteros para procrear. Los detalles son difíciles de explicar. Urán también le susurró algo en mongol a su lado, y luego le dedicó a David Millán una sonrisa tímida. En ese momento David Millán sintió un escalofrío. El escalofriante descubrimiento de David Millán. Una costumbre de tener relaciones con hombres forasteros y tener hijos. Y allí estaban 3 hermanas con casi ningún hombre joven en la aldea. Tuvo el pensamiento ridículo de que quizás ellas quisieran pedirle algo similar. Sin embargo, simplemente lo descartó como una broma. ¿Podría algo así realmente suceder? Originalmente, el plan de David Millán era quedarse en esta aldea 1 o 2 días y luego continuar hacia el oeste. Sin embargo, los aldeanos le mostraron una cálida hospitalidad, y él quería recopilar historias más interesantes mientras se comunicaba gradualmente con Tuya. Así que decidió quedarse unos días más, revisar su coche y abastecerse de provisiones. Además, el clima en la estepa era impredecible, así que descansar un tiempo también era una buena idea. Los días pasaron así. David Millán se acercó cada vez más a las 3 hermanas. Ninguna de las 3 estaba casada y eran las jóvenes más prometedoras que quedaban en la familia. Como hija mayor, Urán era responsable de llevar a cabo fielmente el manejo del ganado y las tareas domésticas asignadas por los ancianos de la tribu. La vivaz Tuya sentía curiosidad por la cultura externa y la vida de la ciudad, por lo que constantemente le preguntaba a David Millán sobre España y miraba fotos guardadas en su teléfono. La más joven, Sarnay, era tranquila, pero a menudo hacía que Tuya tradujera con una sonrisa amable y un tono encantador. Todos los días las 3 hermanas invitaban a David Millán a su yurta o a pasear por la aldea. Lo sentaban a su lado y le mostraban varias cosas. Él observaba con asombro los métodos de montar a caballo o cabra, la estructura dentro de las yurtas, el proceso de manejar la leña y la elaboración de comida tradicional mongola.
que experimentaba por primera vez. Entre ellas, la guía meticulosa de Urán a David Millán fue particularmente impresionante. Como hija mayor, ella intentaba explicar paso a paso, y David Millán fue encariñándose con su comportamiento tranquilo. Un día en una reunión informal, muchas mujeres de la aldea y algunos ancianos observaron a David Millán y estallaron en carcajadas. David Millán no sabía por qué, pero parecía que hablaban de él. Tuya, de pie a su lado, sonrió y dijo: «Los hombres extranjeros son preciosos aquí, especialmente porque casi no hay hombres jóvenes. Los aldeanos piensan que eres extraordinario». David Millán sonrió incómodamente y asintió. Sin embargo, Tuya declaró francamente: «Si nos lo permites, podemos celebrar una ceremonia especial en nuestra aldea y tener hijos». Esto dejó a David Millán desconcertado. En un instante su corazón se hundió al comprender lo que esto implicaba. Si bien era demasiado pronto para hacer suposiciones apresuradas, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las hermanas podrían querer que él se quedara y tuviera hijos con todas ellas. La propuesta inaudita y el dilema de David. Unos días después, David Millán fue invitado a la yurta de las tres hermanas. Antes de eso, se había alojado principalmente en la yurta de una pareja de mediana edad, pero las hermanas le pidieron una larga conversación en su yurta esa noche. Urán preparó una sopa especial utilizando ingredientes difíciles de conseguir en la ciudad. La sopa, llena de cordero y verduras, sabía mejor de lo que él esperaba, lo que impresionó a David Millán. Después de la comida, David Millán y las tres hermanas bebieron té en la yurta tenuemente iluminada, entablando una conversación ferviente. Tuya se encargaba de traducir. Urán miró a David Millán con una mirada significativa y abrió cuidadosamente la boca. Lo siguiente fue lo que Tuya transmitió aproximadamente en inglés. Esta aldea tiene una tradición familiar muy antigua. Debido a la escasez absoluta de hombres, cuando un forastero llega, es tratado con cierta amabilidad. Si el hombre está dispuesto, varias mujeres, como 3 o 2 hermanas, establecerán simultáneamente una relación con él y tendrán hijos. Si el hombre lo desea, puede quedarse con la tribu o irse. Independientemente, los hijos son responsabilidad de las mujeres y la comunidad del pueblo. El hombre no tiene que sentirse agobiado por sus hijos que permanecen en el pueblo. Por supuesto, si te quedas porque te sientes responsable, el ambiente será mejor. Al escuchar esta historia, David Millán apenas podía creerlo, diciendo: ¿existe realmente tal costumbre? Algunas personas en el mundo habían oído que tales cosas ocurrían ocasionalmente incluso en algunas partes remotas de Mongolia, pero experimentarlo directamente le pareció surrealista. Pero Urán añadió: somos 3 hermanas. Cada una de nosotras vive sola y, de hecho, sin hombres jóvenes, es difícil que nuestras familias sobrevivan. Sé que esto sería una carga para ti, pero sería maravilloso si pudiéramos tener hijos juntos. Esta era sin duda una propuesta audaz. No una, sino las 3 hermanas querían tener sus hijos. David Millán se sintió avergonzado y pensó para sí mismo: tengo más de 50 años, esto es imposible en España. Además, no sé cómo asumiría la responsabilidad si realmente tuviera hijos. Tuya, al escuchar esto, dijo: no podemos obligarte a quedarte. Esto es solo una opción. Si lo deseas, puedes vivir con nosotros o puedes irte. Así es como siempre hemos vivido. Él lo había anticipado en parte, pero aún así se sorprendió al escucharlo. Las 3 hermanas miraron a David Millán con expresiones ligeramente tímidas. Sarnay parecía bajar la cabeza en silencio, sus orejas ligeramente enrojecidas. Las 3 tenían rasgos hermosos y tez sana, exudando un encanto exótico cuando vestían atuendos tradicionales mongoles. Era increíble que tales hermanas quisieran simultáneamente que él fuera el padre de sus hijos y que esta fuera una costumbre permitida por la aldea. David Millán suspiró diciendo: no puedo negarme, pero tampoco puedo aceptar de inmediato. Esta propuesta es demasiado inusual. Urán asintió y dijo: normalmente no hacemos tales sugerencias a los extranjeros. De hecho, hace mucho tiempo, un forastero tuvo un hijo de esta manera y se fue, pero desde entonces, ningún hombre ha venido en mucho tiempo, así que tampoco queremos perder esta oportunidad. Tuya dijo: no te sientas agobiado. Si realmente no quieres, puedes irte ahora. David Millán dudó y pidió un tiempo. Las 3 hermanas comprendieron, diciendo: por favor, quédate un tiempo más y considéralo cuidadosamente. Sin embargo, el ambiente de la aldea ya parecía lleno de anticipación, como si un hombre extranjero hubiera finalmente entrado en su familia. Tuvo la impresión de que si se quedaba unos días más, una boda tendría lugar de forma natural. Su corazón era complejo. Primero, no estaba acostumbrado a relaciones tan poco convencionales.
En la forma de pensar convencional española, un hombre casarse con 3 hermanas simultáneamente era absurdo. Además, le preocupaba cómo asumiría la responsabilidad si realmente tenía hijos. Por supuesto, la tribu permitía que los hombres se fueran, pero David Millán estaba atormentado por la idea de si debía abandonar a sus propios hijos y marcharse. Sin embargo, incluso si se negaba por completo, la propia situación de David Millán era un problema. De vuelta en España, Sotozomenta no tenía relaciones especiales ni trabajo estable o riqueza. Si se establecía, venía aquí y comenzaba una nueva vida. Adaptarse al idioma o estilo de vida mongol no sería fácil, pero construir una familia libremente en la estepa era una opción única. Las 3 hermanas eran hermosas y le habían mostrado una cálida hospitalidad. David Millán ya se había sentido cómodo con ellas y secretamente había desarrollado sentimientos por ellas. Un día, Urán visitó en silencio la yurta donde se alojaba. Era después de que todos los demás se habían dormido. Urán parecía algo reservada durante bien del día, pero cuando hablaba en voz baja por la noche, era sorprendentemente sincera. Ella dijo: «Sé que tienes más de 50 años, pero eso no es un problema en la aldea. Las mujeres se han unido a hombres mayores antes. Lo que necesitamos es un hijo sano para continuar la familia y confianza en un hombre». David le respondió: «¿Estás realmente de acuerdo con esto? Soy viejo y mi cuerpo podría no ser tan sano como antes». Urán se rió y dijo: «No creo que hayas pasado tu mejor momento». Después de hablar con Urán hasta altas horas de la noche, David Millán sintió que su corazón se abría gradualmente. Entre las 3 hermanas, Urán poseía un encanto cauteloso y responsable, como una hija mayor. Si fuera a vivir aquí, también se imaginó construyendo una familia en cooperación con Urán. En los días siguientes, Tuya se acercó a David Millán de forma más activa. Tuya, que hablaba inglés, dijo casualmente: «Puedes irte conmigo. Podemos ir a la ciudad o ir a la ciudad juntos». «Quiero ir a Spamuda, España», sugirió de repente. Tenía mucha curiosidad por saber cómo era España. David Millán se sorprendió por esta respuesta inesperada y preguntó: «¿Podrías realmente abandonar esta aldea?». Tuya sonrió vagamente y dijo: «Urán protegerá la aldea y Sarnay aún no está segura, pero tengo curiosidad por las ciudades y las tierras extranjeras». Sarnay seguía sin decir mucho, pero su cara se enrojecía rápidamente cuando David Millán estaba cerca. Luego, un día mientras buscaba agua durante el día, Sarnay de repente tomó la mano de David Millán y sonrió en silencio cuando estaban solos. El corazón de David Millán latió con fuerza, y Sarnay murmuró suavemente: «Tú también me gustas», con una voz muy débil y suave. Después de todo, no se intercambiaron más palabras específicas, pero en ese momento todo su cuerpo se llenó de emoción. Sintió que incluso sin palabras, sus sentimientos se habían transmitido. David Millán finalmente redujo sus opciones a 2. Primero, podía rechazar la petición de las 3 hermanas e irse. Ellas habían dicho que sin hombres sería difícil tener hijos y que la familia declinaría gradualmente. Pero él no tendría que asumir ninguna responsabilidad. Segundo, podía respetar sus costumbres y celebrar una boda. Incluso si nacían hijos después, las hermanas y la comunidad de la aldea se encargarían de ellos, por lo que él no necesitaría asumir la carga. Por supuesto, podía quedarse y vivir con ellas. En lo más profundo de su ser, la curiosidad y una extraña atracción seguían creciendo. En sus 50 años de vida, nunca había imaginado algo así. En España tal cosa sería altamente ilegal y condenada públicamente, y un hombre casarse con 3 hermanas simultáneamente era absurdo. Pero aquí, era una costumbre natural. Además, las 3 hermanas eran puras y hermosas, y muy amables. Lo más importante, David Millán mismo estaba cansado de su vida laboral y matrimonial pasada y quería encontrar una nueva vida, así que quizás esto era el destino. El matrimonio inesperado y la nueva vida en la estepa. Finalmente, David Millán transmitió sus intenciones a las 3 hermanas a través de Urán. «Si de verdad lo deseáis, y si soy capaz, seguiré esa costumbre». Al escuchar estas palabras, las 3 hermanas se llenaron de alegría, abrazándolo y cubriéndose los ojos. Era como si una misión largamente esperada se hubiera resuelto. David Millán intentó mantener la calma en la superficie, pero su corazón latía con fuerza. La idea de lo que estaba haciendo recorrió todo su cuerpo. Después de eso, los ancianos de la aldea comenzaron inmediatamente los preparativos. Originalmente, cuando se celebraba una boda así para una familia, compartían comida como una simple fiesta, tocando música tradicional y bailando. Este caso era algo inusual.
Un hombre casándose con 3 hermanas simultáneamente era raro, pero esto también significaba que esta familia podía ser recibida grandiosamente. Un día, una gran hoguera se encendió en el centro de la estepa. Ancianos y mujeres que representaban a las familias se sentaron en círculo, golpeando tambores y otros instrumentos de percusión, y recitando palabras de felicitación. Unos 30 aldeanos se reunieron, y las 3 hermanas rodearon a David Millán en el centro. Llevaban abrigos similares a la vestimenta tradicional, sin decoraciones complejas, pero adornados con colores brillantes al estilo mongol. La ceremonia no duró mucho. Los ancianos simplemente pronunciaron unas palabras de felicitación. Las novias se inclinaron suavemente ante David Millán y luego circularon copas. David Millán también bebió una bebida dorada, similar al vino tradicional del pueblo. Su estómago se calentó. La gente aplaudió con sonrisas alegres y los golpes de tambor se hicieron más fuertes. Cordero, pan y té con leche se sirvieron de inmediato, y como en un simple festín, algunas personas también bailaron. Las festividades continuaron después del atardecer, y David Millán se trasladó con las 3 hermanas a una yurta especialmente preparada en un lado de la aldea. Varias personas ya que habían llegado y la habían arreglado meticulosamente. Habían creado un espacio lo suficientemente grande para que las 3 hermanas y un hombre vivieran juntos. David Millán, con la cara ligeramente sonrojada, dijo: «Urán, a partir de hoy, vivirás con nosotros». Tuya luego sonrió y dijo: «De ahora en adelante somos una familia, ¿no es maravilloso?». Sarnay asintió en silencio, pero sus ojos brillaban. A medida que la noche se hacía más profunda, la luz de la luna y de las linternas parpadeaba dentro de la yurta. Las 3 hermanas se sentaron junto a David Millán, una por una. Una noche inimaginable en su antigua vida española. Urán, mirándolo, dijo: «No nos influyen mucho cosas como el orden o las reglas. Sin embargo, solo necesitas ser considerado el uno con el otro. Espero tener un hijo, pero no es obligatorio». David Millán asintió con un corazón nervioso pero emocionado. La convivencia y el milagro de la vida. Su convivencia comenzó así. Los primeros días fueron desconocidos y cautelosos, pero gradualmente se establecieron en una rutina. Las 3 hermanas se turnaban para pasar las noches con David Millán y también charlaban juntas. Urán tenía una presencia seria y protectora. Tuya era enérgica y encantadora, mientras que Sarnay era tímida pero ocasionalmente le daba un toque físico amistoso. Para David Millán cada día era emocionante, sin saber qué pasaría. Aproximadamente un mes después, David comenzó a vivir con las hermanas y a participar activamente en los asuntos de la aldea. Cuando las hermanas se movilizaban para alimentar el ganado, mantener las yurtas, buscar agua y recolectar hierbas en las montañas, él también trabajaba junto a ellas. En el proceso, a menudo escuchaba a la gente decir en broma que ahora era completamente el yerno de su familia. También sintió la atmósfera de la aldea tratando de aceptarlo como un hermano, independientemente de la edad. A veces, Urán llevaba a David Millán a la estepa para practicar equitación. Mientras cabalgaba tranquilamente y galopaba por la estepa, la vasta tierra y el cielo parecían fusionarse. David Millán recordó su vida anterior en España, enterrado entre rascacielos, y pensó que era la primera vez que sentía tanta libertad. Tuya siempre estaba sonriendo y a menudo le preguntaba a David Millán: «¿Tienes comida española? Muéstrame videos de música pop española en tu smartphone». Como no había señal de internet en la aldea, solo podía mostrar archivos guardados. Tuya veía los videos con gran interés y decía felizmente: «Yo también quiero usar ropa mi costa así». David Millán dijo: «Si tengo la oportunidad de volver a España, definitivamente te llevaré». Y los ojos de Tuya se iluminaron gritando: «¡Promételo!». Sarnay permaneció en silencio, pero a veces, cuando estaba a solas con David Millán, se volvía muy cariñosa, especialmente cuando él ayudaba con la leña o la ropa sucia. Ella se acercaba en silencio y le entregaba un pequeño pañuelo diciendo: «¿Estás cansado? Descansa». Siempre que esto sucedía, David Millán se sentía abrumado. Las 3 eran diferentes, pero todas le brindaban cuidado y amor. Un día Urán dijo que se había sentido con náuseas y vómitos desde la mañana. Al principio no le dio importancia, pero después de 1 o 2 días, fue examinada por una anciana de la aldea. El resultado fue embarazo. Urán se sorprendió como si de un rayo caído del cielo se tratara, pero al mismo tiempo, también mostró una mirada de alivio. Finalmente un hijo estaba en camino. Según la tradición familiar, esto era algo muy bueno y de hecho, la propia Urán había estado esperando el momento del parto.
Urán le hizo una broma cariñosa a David Millán diciendo: «Parece que has sembrado bien tus semillas». David Millán se sobresaltó, pensando con asombro: ¿realmente voy a ser padre? Pensó que la probabilidad era baja debido a su edad, pero ante los misterios de la naturaleza, los cálculos humanos eran inútiles. Pero esta alegría duró poco, ya que unos días después, Tuya también se quejó de síntomas similares. Tuya bromeó con una carcajada: «Me pregunto si yo también estoy embarazada». Pero cuando la anciana la examinó, de hecho estaba embarazada. Apenas podía creerlo. David Millán se quedó sin palabras por un momento. Urán y Tuya fueron confirmadas embarazadas con solo medio mes de diferencia. Las hermanas se abrazaron animando emocionadas mientras se masajeaban el vientre. Estalló una celebración familiar. La más joven, Sarnay, también fue confirmada embarazada aproximadamente un mes después. No mucho después, las tres hermanas quedaron embarazadas en rápida sucesión. David Millán mismo apenas podía creer que esto fuera posible. Aunque ya tenía más de 50 años, no solo iba a tener un hijo, sino que iba a tener hijos con tres hermanas. «Las hermanas son realmente un milagro», dijo con lágrimas en los ojos, expresando gratitud. Los aldeanos se sumergieron en un ambiente festivo. Se decía que tres hijos estaban en camino a la vez, así que celebraron un festín, incluso preparando una vaca para conmemorar la ocasión. Los ancianos estaban encantados, diciendo: «Ha pasado mucho tiempo desde una época tan dorada». David Millán se sintió avergonzado por la atención de todo el mundo centrada en él, pero al mismo tiempo también se sintió orgulloso y responsable. En las primeras etapas del embarazo, todas experimentaron náuseas matutinas, fatiga y mareos. David Millán las cuidó con esmero. Redujo sus otras tareas e hizo todo lo posible para que las hermanas no tuvieran dificultades con la comida, y siguió los métodos de cuidado prenatal enseñados por las ancianas de la aldea. Lo más importante, brindar atención prenatal a tres mujeres embarazadas simultáneamente en una aldea del interior, en lugar de un hospital de la ciudad, era difícil. Sin embargo, este lugar tenía una habilidad innata para el parto sin atención médica externa. La gente era optimista de que las mujeres que habían dado a luz durante décadas podían hacerlo sin mayores problemas. Las hermanas parecían llenas de alegría, aunque se quejaban de algunas molestias. A medida que sus vientres crecían gradualmente, se reunían todos los días para charlar diciendo: «Pronto tendremos bebés». Cada noche, mientras David Millán hablaba con las tres hermanas, sentía emociones complejas. Cuando se sentía feliz y emocionado, la pregunta: «¿realmente voy a vivir aquí para siempre?», seguía surgiendo. Las hermanas dijeron: «No tienes que quedarte para siempre, pero sería genial si pudieras vivir con nosotros durante unos años después de que nazcan los niños. Sería demasiado difícil para nosotras manejarnos solas». Lo dijeron honestamente. Sarnay dijo tímidamente: «Inicialmente dije que podías irte, pero en realidad, las tres esperamos que te quedes en la aldea». David Millán se dejó convencer. «De acuerdo», dijo. «Prometo no irme por ahora». La tormenta y el nacimiento de una nueva generación. Pasaron unos días más, y cuando Urán, Tuya y Sarnay estaban entre los 4 y 5 meses de embarazo, una tormenta de arena y otros desastres naturales azotaron la aldea. Las yurtas temblaron y el ganado se asustó y salió corriendo. Las hermanas tuvieron que soportar el caos en su estado avanzado. David Millán condujo rápidamente, trasladando las cabras y ovejas a un lugar seguro y retirando piedras rodantes alrededor de las yurtas, llevando a cabo esfuerzos de protección. Gracias a esto pasaron sin mayores daños, pero las hermanas estaban tan sorprendidas que sintieron que habían estado entre la vida y la muerte. Esa noche, las tres abrazaron a David Millán, murmurando: «¿Qué haríamos sin ti?». David Millán consoló a sus hermanas diciendo: «Las protegeré. Haré todo lo posible sin importar las circunstancias». Las quería aún más, ya que cada una de las tres llevaba un hijo. Toda la aldea mostró claramente su dependencia de él. Finalmente las fechas de parto se acercaron. Primero Urán sintió dolores de parto con su vientre lleno, y las ancianas se prepararon en la yurta, utilizando métodos de parto sencillos. Las manos y los pies de David Millán temblaban nerviosamente, pero al ver a Urán luchar con un dolor inmenso, sintió la necesidad de hacer algo. Afortunadamente, la anciana con décadas de experiencia guió todo el proceso muy bien, y después de unas horas, se escuchó el fuerte llanto de un bebé. Nació un bebé. El cabello de Urán estaba desordenado por el sudor, pero sonrió débilmente mientras sostenía al bebé.
Los ojos de David Millán también se humedecieron y se quedó sin palabras. Su recuerdo de haber experimentado el parto una vez en España resurgió, pero ahora era un hijo nacido en un entorno completamente diferente, con una mujer completamente diferente. Estaba abrumado por la vida infinitamente pequeña y misteriosa. Unas semanas después, Tuya también dio a luz a un hijo a través de un proceso similar. Se decía que, fiel a su vivacidad, incluso durante los dolores de parto, mezclaba bromas como «Sálvame, me muero», lo que hacía reír a la gente. Tan pronto como nació el bebé, casi perdió todas sus fuerzas, pero al escuchar el llanto del bebé, se recuperó de inmediato. «No puedo creer que este sea mi bebé». Tuya derramó lágrimas mientras acariciaba los dedos del bebé. David Millán también observó nerviosamente cerca esta vez, y cuando todo terminó a salvo, sus piernas casi cedieron. Finalmente, la más joven, Sarnay, dio a luz a un hijo. Los 3 bebés nacieron con aproximadamente 3 meses entre cada nacimiento. Sarnay no hizo mucho ruido durante los dolores de parto, ya que no era muy vocal. En cambio, contuvo las lágrimas y cada vez que las ancianas decían «Tienes que tener más energía, no llores, dame fuerza». Ella obedecía en silencio y en un momento dado, el bebé llegó al mundo. Sarnay abrazó al bebé y dijo «David, lo hiciste bien, eres verdaderamente maravilloso», y le apretó la mano con fuerza. Finalmente las novias dieron a luz sucesivamente a cada hijo. Fue una serie de nacimientos que ocurrieron en diferentes momentos, pero todos en solo unos pocos meses. La aldea estaba desbordada de alegría, alcanzando un punto álgido. Que nacieran 3 bebés en tan poco tiempo era excelente, lo que significaba que las futuras generaciones prosperarían aún más. Los felicitaron diciendo que la vida de la familia se había fortalecido. David Millán sintió la alegría y la responsabilidad de convertirse en padre. Honestamente, era difícil creer que estaba criando 3 recién nacidos, pero gracias a la unidad de las hermanas y la ayuda de la comunidad de la aldea, las cosas progresaron sin problemas. Todas las mañanas se despertaba con los llantos del bebé, pero su fatiga desaparecía al ver a los niños mamando adorablemente. Ahora, las novias y David Millán vivían en la misma yurta, cuidando juntos a los 3 niños. Como los bebés se despertaban por turnos todas las noches, las 3 hermanas se turnaban para cuidar por a un bebé, y a veces David Millán abrazaba y consolaba a uno o 2. Esta era una situación que nunca podría haber imaginado en España, pero aquí era común que varias personas vivieran en una yurta y debido a que toda la familia criaba a los niños juntos, era menos difícil. Naturalmente David Millán se volvió muy ocupado. Temprano en la mañana mientras las hermanas alimentaban a los bebés, él salía de la aldea a cortar leña o cuidar el ganado. Cuando David Millán regresaba, las hermanas le informaban: «Has trabajado duro, nuestros bebés están así y así hoy». Los ancianos de la aldea venían ocasionalmente a verificar la salud del bebé y elogiaban a David Millán diciendo: «Realmente es un hombre extraordinario, sigue trabajando tan duro a su edad». A veces, Tuya tarareaba canciones pop españolas para arrullar a los bebés hasta que se dormían. Urán, como una adulta madura, planificaba responsablemente incluso mientras criaba los sonidos a los niños, preocupándose por cómo preparar ropa cuando fueran un poco mayores o cómo obtener leche o fórmula. Sarnay observaba los síntomas de los bebés en silencio y en algún momento le decía en voz baja a David Millán que estaba agradecida porque él abrazara tan plenamente a los hijos de la familia. En esa vida diaria, David Millán sintió que estaba renaciendo. Había dejado atrás el dolor de su divorcio y el estancamiento de España, y había construido una familia completamente diferente en un lugar completamente diferente. Además, con 3 recién nacidos llevando su semilla simultáneamente, se había convertido en el centro de una gran familia que nunca había imaginado. A veces, echaba de menos la civilización. Pensaba en la comida de su tierra natal, las cómodas duchas y la conexión a Internet, pero las sonrisas inocentes de las hermanas y los niños hacían desaparecer los remordimientos. Además, aquí no había una competencia feroz, ni preocupaciones por el dinero ni superiores corporativos. Por supuesto, en Bosa había trabajo físico difícil y el peligro de desastres naturales, pero había una calidez de vida comunitaria aquí. A medida que los recién nacidos se volvieron más estables y se logró la recuperación posparto, David Millán comenzó a discutir seriamente la residencia a largo plazo con sus hermanas. Ahora que los niños estaban creciendo un poco, no deberían considerar la vida en la ciudad para su educación y en otros aspectos. Tuya estuvo activamente de acuerdo.
Quiero vivir en la ciudad una vez y enseñar a los niños a escribir. Urán estuvo cautelosamente de acuerdo diciendo: nuestra aldea no tiene escuelas ni hospitales, así que mudarse a la ciudad o al menos más cerca de un pueblo podría ser lo correcto en algún momento. Sarnay también asintió ligeramente. Sin embargo, los problemas eran el dinero y los asuntos legales. Incluso si solo se mudaran dentro de Mongolia, tendrían que ir a Ulan Bator para encontrar vivienda o habitaciones, y los gastos de subsistencia tampoco serían fáciles. Además, si David Millán estaba considerando regresar a España, procedimientos administrativos complicados, como los certificados de nacimiento de los niños y los visados de las hermanas, podrían convertirse en un problema. Urán dijo: si estás dispuesto, me gustaría ir al extranjero contigo, pero las tres tendríamos que ir al mismo tiempo y con 3 hijos. Ella sacudió la cabeza. David Millán pensó que aún no era el momento de tomar una decisión. Primero, dejemos que los niños mejoren aquí y discutámoslo en detalle nuevamente cuando sean un poco mayores y puedan viajar. Puedo volver a España para preparar una cierta cantidad de dinero, o puedo vivir primero en una ciudad mongola, sugirió. Las hermanas estuvieron de acuerdo con este punto de vista. Los ancianos de la aldea también dijeron: si la crianza es... Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.